Fiebre de independientes. Un total de 152 ciudadanos se registraron ante el Instituto Estatal Electoral de Jalisco como candidatos independientes. Son 79 aspirantes a las presidencias municipales, 66 a diputado local y 7 a gobernador de Jalisco. De estos destacan a la gubernatura Vicente Fernández Abarca y Salvador Cosío Gaona. Revive además Raúl Octavio Espinosa Martínez, que fuera el primer secretario de gobierno panista en la historia de Jalisco, al lado del entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez. Para estos aspirantes, la ley los obliga a recabar 58,000 firmas. Como sucede desde 2015, los aspirantes independientes son de todos los colores y sabores. En Jalisco, el último en buscar un cargo de manera independiente fue el payaso Lagrimita. El municipio de Zapopan parece el más codiciado, con 14 anotados para ello, contra 7 a Guadalajara. Al menos son muchos los apuntados. Ya vendrá una depuración. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel, auditorio. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Y David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Pues la fiebre con todo, ¿no? De los independientazos. Pero es igual que sucedió en lo federal y ya vimos lo que habíamos platicado aquí antes, ¿no? Que luego las firmas se convierten en un buen filtro. Quizá aun cuando en Jalisco los requisitos son inferiores a lo que marca la legislación federal, veremos de todas maneras que a muchos de los que se inscribieron les va a costar trabajo conseguir las firmas. Creo que uno de los candados más importantes que hay en el esquema de recolección de apoyos es la distribución territorial, es decir, no nada más tienes que reunir la cantidad, sino en el caso del Estado, pues tiene que ser con la mitad de los municipios, en el caso de los municipios tiene que ver con los seccionales, los que están divididos, y también en el caso de los diputados. Entonces, creo que no es tan sencillo que todos estos pasen. En cuanto a las características de los personajes, pues también vemos lo mismo que en lo federal, ¿no? A lo mejor en los partidos algunos van a estar tranquilos porque muchos de estos son los que se inscribían en los procesos internos y que luego les daban un montón de lata a la hora de cuadrar sus dedazos, porque pues tenían que abrir procesos con uno más que se inscribiera cuando según ellos querían sacar candidatos de consenso. En el caso, vemos algunos panistas y priistas que están en ese supuesto. Vemos también a muchos ciudadanos que pues, no tienen ningún tipo de respaldo ni de organizaciones de la sociedad civil, ni pues, supongo que ni de sus barrios. Pero sí veremos algunos otros que presentarán proyectos interesantes. Creo que hasta ahora el proyecto más formal que existe en el tema de candidaturas independientes es el que conformó Wikipolítica, que ya vimos está bien estructuradito, no nada más para el respaldo a Pedro Kumamoto. Vimos, por ejemplo, que el federal del 10 ya alcanzó el número de firmas que necesitaba y todavía le quedan muchos días más para garantizar o armar un colchoncito. Creo que pues las características son muy similares a lo que pasó con los independientes federales. ¿Es malo que sea una fiebre que haya tantos? Yo creo que en lo local no es malo. Te voy a decir por qué. Porque en cuanto a los municipios, sobre todo los más pequeños, ahí sí podemos ver figuras que realmente tengan arrastre popular en sus comunidades. En lo federal, en la presidencia de la República, vemos que está plagado, pero de soñadores, de ingenuos, o que no sabían de lo que le entraban o que solo buscaban sus 5 minutos de fama, y que ahora ven que se necesita una estructura, como sí la tiene Wikipolítica, que entendieron muy bien que solo así podían más o menos ahí sacudir el sistema. Y en lo municipal sí puede haber ese tipo digamos, de cambios o de que estos candidatos pudieran figurar, estos aspirantes independientes. Y más aún que en ciudades medias, que son importantes en Jalisco, que uno pensaría que son muchas las firmas, como Cotlán o Ciudad Guzmán o Lagos de Moreno, los umbrales pues están oscilando entre 1,000, 1,200, 1,500 firmas, 800 en algunos. Entonces, ahí sí van a poder conseguirlo.
y también aspirarían a convertirse en regidores. Entonces, ahí sí le veo mucho sentido hacerlo. En los 7 aspirantes que hay para la gubernatura, que qué bueno que no hubo 30 o 40, como sí, muchos pensaban que iba a haber una fiebre así como la de los presidentes para la presidencia de la República, solamente hubo 7, y cuando mucho, pues hay 2 ejemplos que son mediáticos, que a lo mejor, por ejemplo, Salvador Cosío sí consigue las firmas. Decían sus rivales de Morena cuando intentó ser presidente de ese partido que lo acusaban de haber afiliado a 15,000 personas para que le pudieran enderezar ahí las elecciones internas a su favor. Entonces, tiene recursos. Si trae esos 15,000, capaz de que le van a servir de algo. Claro, sí es cierto esa acusación, ¿verdad? Que era, por lo cual al final ya no fue fugaz el paso en Morena. Si es así, es señal de que tiene a lo mejor con qué conseguir las firmas. Pero pues no creo que ya en una constitucional pudiera hacerle sombra a alguno de los, específicamente al que va encabezando, que es Enrique Alfaro, o a alguno del PRI. Y ya el caso de Vicente Fernández, que se maneja como una resurrección de la candidatura de Lagrimita, una estrategia de ese tipo, no creo que haya algo de esa perversidad así, más bien creo que es una puntada nada más, y pues no creo que ni las firmas alcancen. Jaime Barrera. A ver, yo creo que es el momento de que el ciudadano, el votante, con su firma, con una revisión minuciosa de estos candidatos, dé su firma a aquellos que honren esta figura de las candidaturas independientes, que sin duda son un avance democrático que se registró y que se empezó a votar en las elecciones pasadas. En el caso de Jalisco tenemos un buen ejemplo de cómo nos pueden servir para crecer democráticamente, crecer en el debate, meter otro tipo de agendas en el debate público, con lo sucedido con Pedro Kumamoto en el Congreso, donde obligó a los diputados a meterse a discusiones y a debates que a lo mejor por sí misma en la agenda tradicional de la clase política y gubernamental nunca hayan tenido cabida, como fue el tema de terminar con el fuero constitucional, cómo discutir y llegar a un acuerdo donde desde la clase política se disminuyeron el gasto para las campañas electorales, que va a tener efecto hasta las próximas elecciones. Entonces yo creo que ahí está el valor, la utilidad que tienen estas figuras cuando se vota bien, cuando se vota por auténticos candidatos independientes. De estos 152 habrá que ver cuáles buscan auténticamente una nueva relación entre gobernados, entre gobierno y gobernados, y quienes están más bien haciendo una función de pulverizar el voto y que van enviados incluso desde la partidocracia. Creo que ahí está el reto, pero sigo pensando que es mejor que esté esta figura que rompe con el monopolio que siempre tuvieron los partidos políticos, pero simplemente hay que saber identificar cuáles son los auténticos de los que no lo son. Hay quienes pugnan, David, porque en Jalisco se eleve el margen de firmas, el rango de firmas requeridas, que no sea el 1%, que sea más, porque dicen, la tienen muy fácil los candidatos. Sí, desde luego que lo ideal sería que la legislación local empatara con la legislación federal, justamente para que no haya simetrías, porque sí es más fácil ser competidor en lo local que en lo federal, precisamente por esa discrepancia. Pero yo creo que aquí el punto fino me parece que tiene que ver con cuál fue el espíritu de la introducción de la figura de los independientes en la legislación electoral mexicana. Frente a un rechazo a los partidos, de lo que hemos hablado mucho aquí, frente a un desgaste de las instituciones políticas del país, creo que los independientes vinieron a oxigenar el sistema político mexicano, pero el problema es que el término mismo me parece que es incorrecto en muchos casos. Porque la idea del independiente es aquel que es independiente de los demás partidos políticos y de los grupos de poder. Es decir, que es alguien que se presenta en representación de los no representados, de ciertos grupos ciudadanos que no tienen cabida en la representación política tradicional, que son los partidos políticos. Y en ese sentido creo que muchos de los que están aspirando a ser candidatos independientes, en realidad tendríamos que llamarles candidatos sin partido. Es decir, representan a los de siempre, representan lo mismo, representan a la clase política o se representan a sí mismos como parte de un grupo político, pero no son independientes. Entonces habría que hacer primero una diferencia, una distinción entre
candidatos independientes, auténticamente independientes y candidatos sin partido. Al requerir estructura, entonces ya no podría considerárseles como tal independientes. Es que no David? necesariamente... Entonces sería sin partido en todo caso. Sí, es que en algunos casos se requiere estructura, en otros no tanto, pero lo interesante es que cuando un partido, cuando un candidato independiente, como es el caso de Pedro Kumamoto, que de verdad ganó auténticamente como independiente, pero que ahora se presenta como líder de un grupo político donde hay varios aspirantes a distintos cargos, tanto federales como locales, y todos van uniformados con un mismo logotipo, un mismo discurso, una misma plataforma. Eso es un partido político embrionario. Es un movimiento. Es un grupo político, es un movimiento político que apunta hacia la formación de un partido político. Yo creo que las cosas hay que nombrarlas por su nombre, por las cosas como deben de ser. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy sano porque, como lo dicen los teóricos de los partidos políticos y de la democracia, los grandes partidos como los socialdemócratas, los liberales, empezaron en una plática de conversación, se fueron juntando amigos, firmas, apoyos, hasta que se constituyeron en formaciones tradicionales. Pero el hecho de que existan las independientes, las candidaturas independientes, abre la posibilidad a que eso se renueve. Porque por muchos años, por décadas, el sistema de partidos en este país estuvo cerrado a nuevas formaciones. Lo interesante es que de los independientes exitosos puedan surgir nuevos partidos políticos. Y coincido mucho con el argumento de Julio, en el sentido que las independientes funcionan mucho más en el ámbito local que en el nacional, justamente por la escala y la estructura. Entonces, un minuto para irnos a la pausa. A ver, nada más decir, no es fácil el 1%. Se hizo una reforma aquí para disminuir el número de firmas. La federal yo creo más bien que se tiene que bajar a 1%, porque no es fácil. Cumplir la convocatoria del Instituto Electoral, créanme que es engorrosísimo, ¿eh? Y estos 152, la verdad que le dedicaron seguramente toda la semana a juntar los papeles y luego a validarlos en el INE, en fin. Y en el tema, sin duda, los nombres sin trayectoria o que nunca han tenido un tiempo en partidos políticos o han tenido algún puesto de representación popular o en la administración pública, sin duda son los nombres que van abanderados por Wikipolítica, que van a ser candidatos independientes, pero que sin duda traen todo un programa y una plataforma mucho más definida que muchos de los que llegan sin ninguna experiencia, ¿no? Donde se va a batallar mucho son los metropolitanos, los municipios metropolitanos son muchas firmas, ahí es donde va a estar muy complicado. Sus comentarios un poquito más adelante, por lo pronto vamos a la pausa.